Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar. Buenos días para todos. Diego Fernando Vega, en Guión o Evolución de las Aplicaciones en Progress. Este webinar damos las gracias a nuestro Magista XWeb y a nuestro partner Acúbica, que nos han permitido organizar este webinar para llevar a ustedes el tema de modernización de las aplicaciones en Progress. ¿Sí? Pues bien, nuestra agenda: tecnologías, la transformación digital, la metodología de transformación de aplicaciones en Pages, el proceso de modernización, algunos casos de estudio y entrenamiento. Bien, para ninguno de nosotros es desconocido lo que la tecnología anda en estos días. Por ejemplo, el manejo de tablets, el manejo de dispositivos móviles como los smartphones, la realidad virtual, los dispositivos que se llevan puestos o la realidad aumentada. He tocado, no solamente desde el punto de vista de juegos, sino ya está tocando a las aplicaciones a nivel empresarial. Común, digamos que ahora hay aplicaciones que se ejecutan sobre tablet. O sea, de ventas que salen a capturar pedidos o consultores que salen a conseguir consultorías, asesorías de crédito cuando se habla del sector financiero, o aplicaciones en los smartphones que permiten visualizar el comportamiento de inventarios, el comportamiento a nivel logístico, el comportamiento a nivel de ventas, ya sea desde el punto de vista de números, o sea, desde el punto de vista gráfico, a nivel de la realidad virtual, desde el punto de vista de capacitaciones, en el sector salud, desde el punto de vista de diagnósticos, terapias, en la parte de marketing, en lugar de tener movilizado estructuras fuertes, pues a través de la realidad virtual estamos llegando al sector empresarial. Y por ejemplo, en el caso de los dispositivos que se llevan puestos en el sector salud, en día hay muchas aplicaciones que están tomando, por ejemplo, la temperatura de un paciente o tomando algunos signos vitales, haciendo una transmisión vía internet de esto para que se haga una evaluación y que se disparen alertas con el comportamiento del cuerpo. En el caso empresarial, en la realidad aumentada, donde podemos ver digamos, lo que se está trabajando, pero podemos adicionar componentes. Por ejemplo, como vemos ahí en la gráfica, se están utilizando gafas, pero hay un operario donde está visualizando una máquina, y esa máquina pues obviamente se le complementan informaciones para que el operario pueda tomar decisiones de qué hacer. Los temas de interacción con el usuario pues también están teniendo una complejidad, como lo vemos desde el punto de vista de dispositivos móviles, en las tablets o en los smartphones, en la captura de formularios o en el tipo de interfaz. Entonces, el tipo de interfaz nos va a marcar, por ejemplo, dispositivos que se acceden hoy en día a través de voz, como Amazon, Alexa, o, por ejemplo, lo que hablamos de los dispositivos que se llevan puestos, o el Internet de las cosas, que ya está llegando a todo el sector empresarial. Bien, desde el punto de vista del desafío de qué plataforma vamos a trabajar, en el caso de si vamos a trabajar con dispositivos Android o que vamos a trabajar con dispositivos iOS. Este también es un gran desafío y debemos de ser conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. El tema de la arquitectura, en dónde voy a hacer el despliegue de mis aplicaciones, o voy a hacer el despliegue en la nube, o voy a rentar la aplicación, o voy a tener un sistema de registro, o voy a acceder hacia Big Data, o voy a usar el Internet de las cosas. Como ven, estos desafíos, digamos, se nosotros reaccionemos, ¿cierto? Nosotros debemos de cambiar nuestra misión crítica. Por ejemplo, la misión crítica debe tener en cuenta que nosotros podamos liberar aplicaciones muy rápido, que lleguen al mercado, que estén alineadas con la estrategia de la compañía, ¿sí? Toda parte de tecnología debe estar alineada con la estrategia de la tecnología, que nosotros tengamos una fácil
interacción con estos cambios, ¿sí? Y ganando frente a los cambios, que las aplicaciones que nosotros construyamos que tengan cumplimiento, que cumplan con toda la parte de regulaciones y que sean ágiles, flexibles y seguras, ¿sí? Bien, nos lleva a decir que nosotros estamos en una era de transformación digital, ¿sí? Que este cambio significa que se debe aprovechar la tecnología para mantenerse adelante de la curva, que cada parte de nuestra organización, desde los sitios web hasta que deben estar totalmente alineados y optimizados para obtener una excelencia organizacional. Hay un día de hacerlo bien y se convertirá en una ventaja competitiva. Pues bien, nuestro enfoque debe ser el enfoque del uso de las aplicaciones enfocada a las personas. Las personas, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos una arquitectura multicanal, no una omnicanal, perdón, no una arquitectura multicanal. Una arquitectura omnicanal nos enfoca sobre las personas y nosotros podemos prestar servicios, no importa el medio en el cual nosotros estemos accediendo a una aplicación, pero nosotros podamos atender de manera personalizada a las personas. Y estas aplicaciones están soportadas por una plataforma que nos hace integrar con las aplicaciones, una plataforma que nos permite hacer acceso correctamente a datos y una plataforma que nos permite administrar correctamente los datos. ¿Sí? Estamos viendo esta gráfica, podemos convivir con aplicaciones legacy, con aplicaciones que se trabajan en escritorio, con aplicaciones web, con aplicaciones mobile, con integración con otras aplicaciones, con portales, es decir, tenemos una estrategia multicanal. De Progress, nosotros nos hemos centrado en que los sistemas tradicionales están desarrollados sobre nuestra plataforma OpenEdge y son esta parte, la parte inferior. Nosotros la llamamos esto un sistema de registro. Entonces, un sistema de registro nos permite a nosotros crear cualquier tipo de aplicación. Nosotros estamos utilizando nuestra base de datos OpenEdge para respaldar los datos, para almacenarlos. En la parte media, nosotros vemos cómo disponibilizamos esos datos, la exposición de esos datos hacia los entornos superiores que tienen que ver con interfaces de usuario, de diferentes formas como lo estamos viendo, o con integración con otras aplicaciones con la cadena de suministro, ¿sí? Ya para partners, para clientes, nosotros podemos hacer un proceso de integración. Desde este punto de vista, pues vemos algo muy sencillo, ¿sí? Donde si nosotros lo vemos muy simple, en la parte inferior vemos los datos, en la parte media vemos la exposición de los datos y en la parte superior vemos lo que es interfase y lo que son los procesos de integración, ¿sí? De manera nosotros debemos de evolucionar, ya no de modernizar las aplicaciones, sino debemos hablar de evolucionar las aplicaciones. Y este proceso no solamente ocurre con las aplicaciones desarrolladas por Progress, sino en todo tipo de aplicaciones. Las aplicaciones tienen que evolucionar en el sentido de que tenemos que utilizar la actual tecnología. ¿Por qué? Pues porque es un reto para poder que nuestros puedan sobrevivir. Y vamos, por ejemplo, de la parte de interfase. Entonces, ¿qué nos ofrece Progress para la parte de interfase? Pues en la parte de interfase nosotros tenemos Kendo UI, que es la plataforma que Progress ha dispuesto para que esas aplicaciones sean vistas desde un entorno web. Entonces, ¿qué es Kendo UI? Kendo UI es una serie de controles escritos en JavaScript que tiene una funcionalidad probada, es una funcionalidad que es amigable, ¿sí? Controles amigables o widgets amigables y que utilizan tecnología de punta como por ejemplo jQuery o Bootstrap o HTML5 y obviamente soportado por toda nuestra tecnología Progress. Aquí realmente vemos algunos de los controles, son más de 70 controles que pueden ser trabajados en HTML5. ¿Sí? Y aquí ya sea para jQuery o para Angular. Esta estrategia, desde el punto de vista de interfaz de usuario, es la estrategia para el desarrollo de aplicaciones web. Y reforzado en esto, entonces, Progress ha creado una que se llama Kendo UI Builder. Kendo Builder es una herramienta que nos permite gráficamente construir basado en los controles de Kendo UI. Entonces,
Entonces, ¿qué UI son los controles? Que en UI Builder es una herramienta que tiene una paleta de objetos en la cual yo puedo ir colocando en una vista de una página, puedo ir agrupando controles de acuerdo a la necesidad y luego puedo ir la funcionalidad de interacción entre cada uno de los controles. Para hacer esto, pues, ¿qué necesito? Pues necesito los controles en UI, ¿sí? Y necesito que exista un servicio que me exponga los datos que yo voy a visualizar en interfase, ¿sí? Entonces, UI Builder es una herramienta que usa los controles de Kendo UI y visualiza los datos que han sido expuestos a través de una capa media de la exposición de datos, ¿sí? Para hacer esa capa media, pues Progress tiene el Application Server, ¿sí? Nosotros en este momento estamos soportando dos tipos de Application Server. El Application Server que fue liberado en la versión 8, que no se usó tanto, en la versión 9 se empezó a usar un poco más, ¿sí? Y ahora en el año 2015 se liberó se llamó Pacific, ¿sí? Hoy en día se llama Progress Application Server solamente. Entonces, Progress Application Server es la herramienta en la cual Progress está colocando toda la parte de tecnología o desarrollo para poder exponer los datos a través de interfaces de servicio que exponen esos servicios a través de algunos estándares, por ejemplo, estándares de publicación de web services como REST, como SOA, aunque SOA está, digamos, tendiendo a disminuir su uso, pero se puede exponer con PaaS, Web Services SOA. Puedes exponer lo tradicional, lógica Progress, a través de puntos .ps o CLS para poder utilizar. Pero lo importante de esto, digamos, es que he cambiado la forma de esa capa media. Entonces, la forma de capa media nosotros estamos utilizando, está basado en Tomcat Apache, ¿sí? Cambiamos la arquitectura de multisesión. Antes solamente teníamos una arquitectura de monosesión. Nosotros deberíamos de definir las características de los procesos, y si eran stateless, stay free, stay hour o stay reset. Ahora necesitamos definir esa arquitectura. Un proceso puede ser reutilizado por cualquier tipo de conexión, ¿sí? Y esto nos va a redundar en rendimiento y nos va a redundar en facilidad de uso. Y algo muy importante, ¿sí? Algo importante es que hablamos del tema de seguridad. Cuando nosotros hablábamos de un application server, en el application server clásico, no teníamos los retos que tenemos ahora. Los retos que tenemos ahora es exponer esos datos, puede ser a una intranet o a una internet. De manera que nosotros, si estamos exponiendo los datos, debemos de conocer cómo y quién es consumiendo esos datos. Por lo tanto, Progress reforzó todo el tema de seguridad a nivel de la exposición de servicios, ¿sí? Tenemos muchas características, estamos soportados sobre un estándar que se llama Spring Security, ¿sí? La exposición de los datos de manera segura, ¿sí? Da cumplimiento a regulaciones ya sea de carácter interno o regulaciones de carácter gubernamental. También este nuevo Application Server tiene, digamos, versatilidad en la parte de la administración. Entonces, podemos hacer administración desde el punto de vista línea de comando, podemos hacer administración desde el punto de vista de las herramientas como el Open Explorer, como el Open Edge Management, y también trabajamos sobre un estándar que se llama JMX, que nos permite poder conectarnos con herramientas que trabajan en el estándar JMX, como por ejemplo, y poder monitorear el comportamiento del Application Server. El caso de OSP optimizó este Application Server para poder migrar las aplicaciones que tradicionalmente empezaron con el Transaction Server, luego se migraron al Application Server y ahora las estamos moviendo al nuevo Application Server, a PaaS. ¿Cuál es el beneficio de poder utilizar PaaS, por ejemplo, para aplicaciones que se desarrollan con OSP? Pues vamos a tener mejores tiempos de respuesta, vamos a ampliar el protocolo. Anteriormente, el protocolo, los verbos que nosotros usábamos era solamente el verbo get y el verbo post a nivel de protocolo HTTP. Ahora podemos aumentar el update y el delete, ¿sí? Bien. Que para poder exponer servicios, nosotros utilizamos
y Developer Studio. Entonces, el tradicional OpenS Studio o Provision, ¿sí?, que era la manera como Progress permitía hacer el desarrollo de interfaces, pues nosotros movimos esa plataforma para trabajar sobre una plataforma que trabaja sobre Eclipse, ¿sí? Y esta plataforma que trabaja sobre Eclipse se llama Developer Studio. Entonces, en Developer Studio nosotros creamos proyectos y bajo esos proyectos creamos un tipo de proyecto, ya sea como lo vemos acá, un tipo de proyecto clásico, que es una interfase gráfica, que para poder mantener una pantalla que tiene control, que tiene widget y que tiene eventos. Entonces, no importa el tipo de tecnología que nosotros estemos usando en Progress, podemos utilizar Developer Studio. Developer Studio, entonces, es la herramienta que Progress va a continuar manteniendo para poder llegar a nueva disponibilidad de tecnología, ¿sí? Entonces, ahí podemos trabajar procedimientos que son carácter, procedimientos que vienen programados por eventos que son gráficos o que no son gráficos, no importa, programación que trabaja con Smart Object, ya sea la versión ADM1 o la versión ADM2. Y obviamente, pues nos va a permitir a nosotros exponer servicios de manera REST, ¿sí? La exposición de servicios de manera SWAP, pues es ¿sí? Más es desarrollar un punto P, hacer una ejecución del proxy gen y luego exponerlo dentro del path. Como estamos, entonces ya hemos visto la parte de interfase. Entonces, la parte de interfase web es Kendo UI, que puede apoyarnos con la herramienta de Kendo UI Builder para poder construir de manera gráfica, de manera página. Vimos capa media Progress Application Server, el nuevo Application Server, las características generales del Application Server. Para exponer servicios hemos visto el Developer Studio y vamos ahora de la base de datos. Entonces, la base de datos ha sido fortalecida con algunas características, ¿sí? Como por ejemplo la característica que fue la versión 11.7 que se llama Change Data Capture, la característica que nos permite a nosotros poder identificar la marca de tiempo, el timestamp de los registros para poder hacer una exportación de estos datos hacia un data warehouse, ¿sí? El partition que fue liberado en el 2014 para poder mantener una base de datos grande, pero subdividiendo los datos para poder hacer un mejor mantenimiento. La parte de multilínea o multitenant que nos permite a nosotros determinar una gran base de datos, pero agrupar usuarios dependiendo del tipo de dominio. Construir aplicaciones que pueden ser utilizadas en modo servicio, pero administrando una base de datos y no una base de datos por cada uno de las compañías o los usuarios o los grupos de usuarios que están accediendo a la aplicación. El tema es el tema de seguridad a nivel del ciframiento de los datos, ¿sí? El ciframiento de los datos nos permite a nosotros tener seguridad de los datos en reposo, de tal manera que nosotros a través de una clave algoritmos estándar de ciframiento podemos cifrar los datos que están en reposo. Claro, una vez sean leídos hacia memoria, nos va a que colocar un protocolo, que es un protocolo SSH, para que los datos viajen seguro en la base de datos y el cliente. La parte de aplicación, que también fue modificada a nivel de la versión 11.7, que fue la versión liberada el año pasado, para poder mantener dos sitios sincronizados simultáneamente, y la parte de Open Management, que cada día, digamos, incluye nuevas características, nuevos KPIs que permiten gestionar cada uno de los recursos de Progress, ¿sí? Y la base de datos en el cual Progress está trabajando para ofrecer performance, para ofrecer disponibilidad a aplicaciones críticas que trabajan 7/24 y también para poder ofrecer seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de un nuevo componente que se llama el Authentication Gateway. Este Authentication Gateway nos permite fortalecer el tema de acceso a los datos, enlace de datos. Había hablado en el Progress Application Server que fortalecemos la seguridad a nivel de un estándar que se llama Spring Security. Este estándar que se llama Spring Security nos fortalece la seguridad a nivel de servicios, pero necesitamos ahora proteger los datos. Para proteger los datos, entonces, nosotros colocamos este Authentication Gateway, que es dotado con un mecanismo
mecanismo que podemos definir de manera estándar, ¿sí? Podemos hacer una autenticación con el directorio activo, con el DAP, con autenticación a nivel de archivos, con autenticación a nivel de tablas en la base de datos, y ese mecanismo nos va a permitir a nosotros tener un filtro o tener un control de cada uno de los tipos de clientes que acceden a nuestra base de datos. Clientes que entran directamente a la base de datos como cliente servidor a través de una aplicación Progress, o como tipos de clientes que trabajan a través del application server, del PaaS, o ya sea el PaaS o ya sea el clásico, o tipos de clientes que se conectan a nuestra base de datos, ya sea vía JDBC o ODBC por el estándar SQL. También hay una novedad con respecto al estándar SQL. Recuerda que el estándar que siempre había existido es el estándar SQL 92, ANSI SQL 92. A partir de la versión 11.7 se implementó el estándar SQL 2011. Bien. Continuamos, lo vimos desde el punto de vista de herramientas o tecnología, pero necesitamos tener una arquitectura. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una arquitectura. En la parte izquierda, nosotros estamos presentando la arquitectura que liberó cuando nosotros empezamos a trabajar en la versión 10. Sin embargo, ha evolucionado y nosotros hemos ajustado esa arquitectura para la nueva tecnología. Entonces, nosotros ahora con esta arquitectura estamos soportando cualquier tipo de interfase, ¿sí? Las interfaces comunes que hoy en día se trabajan en JavaScript. Por lo tanto, nosotros hemos creado un componente que se llama JSDO, ¿sí? JSDO es JavaScript Data Object, que nos permite a nosotros conectar desde interfaces JavaScript, conectarnos hacia la arquitectura de Progress OpenAge. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte superior, aquí en UI Builder, tenemos algo que se llama el PMFO, que ahora vamos a hablar del PMFO. Tenemos toda la parte de desarrollo mobile con NativeScript y tenemos un tipo de herramienta también, ¿no? Tenemos tipos de herramienta con .NET, con jQuery, con Sencha, con Angular. Pues, ahí pasamos a través de nuestro componente JSO que nos permite conectarnos hacia la arquitectura de Progress OpenAge. Es un proceso de modernización. Entonces, nos debemos de abordar de manera planificada los procesos de modernización, donde nosotros debemos determinar cuáles son las tecnologías que vamos a utilizar, cuál es la arquitectura que nosotros vamos a utilizar. Una vez configurada, digamos, toda o determinado todas estas características, nosotros emprendemos un proyecto. Vamos a identificar un alcance, vamos a configurar de acuerdo a ese alcance, vamos a hacer prototipos o definición de prototipos para ver el comportamiento, para ver cuál es la mejor estrategia de desarrollo. Debemos de contemplar hoy en día no solamente la parte de arquitectura de aplicaciones, sino también debemos de contemplar toda la parte de diseño, ¿sí? Vamos a hablar de la parte de diseño y obviamente pasamos a la parte de construcción y la parte de transferencia de conocimientos, tanto a nivel de usuarios finales como a nivel de interno dentro de las mejores prácticas. Continúa el ciclo con la siguiente evolución. Hay algo muy importante, por ejemplo, en este tema de qué hacer. Entonces, cuando nosotros comenzamos, hay una sugerencia en un proceso de modernización. La sugerencia contempla de que nosotros debemos de escoger un proyecto que tenga una visibilidad dentro de nuestra organización, pero que sea un proyecto de bajo impacto. ¿Por qué? Porque las dos características. Primero, que tenga visibilidad, porque si nosotros tenemos una aplicación que tiene visibilidad, nosotros la vamos a ver dentro de la organización muchas personas que van a tomar decisiones con respecto al futuro de nuestras aplicaciones. Y sea de bajo impacto al principio, sí. ¿Por qué? Porque nos estamos en un proceso de ajuste, de crear las mejores prácticas para nuestra organización y podríamos determinar tiempos que de pronto al principio no se van a cumplir porque estamos en un proceso de aprendizaje. Bien, y hablamos de también que Progress está apoyando todos los procesos de modernización con un framework. Este fue creado por Progress y la comunidad Progress, que digamos, contemplar las mejores prácticas para modernizar aplicaciones. De las mejores prácticas para modernizar aplicaciones tenemos, por ejemplo, características comunes dentro de las aplicaciones, como es toda la parte de autenticación y autorización, todo el tema de seguridad, toda la parte de administración de sesiones, el manejo de contexto, mantener las variables en contexto para poder hacer
recorrido del usuario dentro de todo el flujo de acción. Tenemos toda la parte de estándares o patrones de codificación estándar y beneficios de ciclos más cortos para la parte de pruebas, para la parte de calidad, de fácil mantenimiento, y hay menos uso de debugging porque son librerías ya probadas. Entonces no tengo que inventarme la rueda, sino simplemente yo hago uso de la rueda. ¿Sí? Este framework lo que me permite a nosotros es acelerar de manera ordenada todo el proceso de modernización o evolución de las aplicaciones. Bien, pregunta, ¿eso es un producto? No es un producto. No se vende como un producto. Nosotros entregamos en Progress es la capacitación del producto. ¿Sí? Es open source, se entrega capacitación, no en open source que nosotros encontramos, digamos, en una página pública, sino es un open source que nosotros entregamos a través de una URL después de que se tenga conocimiento del uso. Bien. Donde este framework, pues nosotros contemplamos toda la parte de generación de formularios de manera automática. ¿Sí? Entonces, basados en algunas características de la aplicación y de los servicios de los cuales nosotros disponemos, nosotros creamos interfaces, ¿sí? Interfaces que van a permitir a nosotros crear estándares, ¿sí? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces, va a decir que toda la parte de visualización de gráficas lo vamos a tener basado en este estándar. Permitimos trabajar, obviamente que aquí están basados, esos estándares de visualización están basados en Kendo. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una visualización de registros, ¿sí? Y podemos hacer toda la parte de mantenimiento de registros, ¿sí? Es otra visualización. Aquí tenemos otra forma de visualización de registros. Por ejemplo, acá hay una captura individual de registros. Entonces, con el FO y la parte de apoyo de Wizard, nosotros vamos construyendo el tipo de interfaces que queremos. Obviamente que nosotros podemos personalizar de acuerdo al estándar o a la interfase o a la experiencia de usuarios que nosotros queramos crear dentro de estas aplicaciones. Del PMFO, ¿sí? Entonces tenemos Wizard, podemos utilizar Kendo UI Builder también, podemos crearlo, tenemos un visor de catálogo de servicios, tenemos una parte de diagnóstico, tenemos toda la parte de configuración, actualización en la parte de despliegue, podemos generar despliegues o, digamos, crear los servicios para que sean vistos a través de una interfaz móvil que se puedan utilizar estándares como Kendo UI, como jQuery, podemos utilizar servicios también que puedan ser vistos desde plataformas como .NET o plataformas como Java, y nos soportamos a través del Application Server. Entonces, a través del Application Server nosotros exponemos servicios de manera estándar, ¿sí? Ya para aplicaciones móviles o aplicaciones que se van a hacer web. Y la parte derecha, en la parte inferior derecha, nosotros tenemos cada uno de los componentes que nos permiten hacer eficiente el plan de modernización de aplicaciones. Esto es parte del framework. Todos estos administradores de catálogos, administradores de estado, administradores de esquema, toda la parte de tracking, toda la parte de login, del comportamiento de una aplicación, todo esto es una componentes comunes. Entonces, aquí hay una equivocación, y solo que no lo pude corregir porque es una gráfica. Esto no CSS, o CSS son las hojas de estilo. Nosotros estábamos basados en una metodología que ya se llama CCS, no CSS, sino CCS, Common Component Specification. Common Component Specification determina cuáles son los componentes comunes que deben de tener las aplicaciones. Componentes comunes como, por ejemplo, toda la parte de autorización, autenticación, toda la parte que vemos ahí, el manejo de sesión, el manejo de contexto, en el manejo de servicios, en el manejo de login. Todas las características deben de estar dentro de MFO. ¿Sí? Bien. Y aquí la parte complementaria. Entonces, hablamos de la parte web, pero nosotros no podemos descuidar y hablar de la parte de mobile. Entonces, para la estrategia mobile, ¿qué nos ofrece Progress? Para la estrategia mobile, Progress nos ofrece una herramienta que se llama NativeScript. Es una herramienta que es open source, ¿sí? Si yo quiero soporte, pago soporte a Progress. ¿Quién creó NativeScript? Lo creó Progress a través de la división Telerik. Y en esta división de NativeScript, pues tenemos todos los controles comunes que normalmente una aplicación empresarial necesita, como la parte de charts, como la parte de calendarios, como la parte de autocomplete, los medidores, los gadgets, la parte de BIS,
vistas, la parte de captura de datos o la parte de presentación de menús, ¿sí? Entonces, tenemos las características para poder desarrollar aplicaciones que pueden ser nativas para iOS o aplicaciones que pueden ser nativas para Android. La característica importante es que desarrollo una vez y despliego de acuerdo a la plataforma. Utilizar NativeScript, el beneficio es que nosotros podemos tener, poder utilizar no solamente la parte visual, sino también la parte de microservicios. Entonces, ahora Progress ha incursionado en el tema de microservicios. La utilización de microservicios para aplicaciones móviles es la siguiente generación de las aplicaciones. Entonces, Progress siempre está en la punta del iceberg, ¿sí? Liberando nuevas tecnologías que apoyan a las necesidades de la industria, y aquí nosotros estamos siendo líderes. Nosotros tenemos ahora un producto que se llama Kindle, que nos permite exponer microservicios, y estos microservicios son utilizados para las aplicaciones móviles. ¿Cuál es el beneficio de estos microservicios? Es que están en cloud y que pueden ofrecer servicios como, por ejemplo, el tema de push, notificaciones push. ¿Y en dónde lo hago? ¿En mi backend o lo hago en el backend as a service? Entonces, cuando hablamos del backend, estamos hablando de la lógica a nivel de Progress, de OpenEdge, y cuando hablamos del backend as a service, estamos hablando de la arquitectura de microservicios que trabaja en nube. Y allí nosotros podemos exponer, por ejemplo, el tema de las notificaciones push, o como el tema, por ejemplo, de la parte de autenticación. Hoy en día, digamos que se usa mucho que la autenticación de las aplicaciones móviles a través de una red social. Entonces, en lugar de que yo pueda o construya, ¿sí?, los componentes para poder autenticarme con Facebook o con Twitter o con alguna red, pues sencillamente hago uso de un microservicio, y ese microservicio está en la nube. Por ejemplo, yo necesito resolver el tema de la desconexión de las aplicaciones frente al backend. Entonces, en lugar de que exista una pérdida o un no uso de la aplicación, lo que hago es que guardo un caché en esa arquitectura de microservicios, y una vez pueda restablecer la comunicación, hago todo el proceso de sincronización. O, por ejemplo, toda la parte de orquestación de microservicios. Entonces, tengo una manera de poder crear o orquestar microservicios en la nube antes de que lleguen a la parte del backend. Todo proyecto necesita un proyecto, todas las características de administración de proyectos, donde yo tengo un punto de contacto, donde yo tengo toda la parte de lanzamiento del proyecto, tengo toda la parte de confirmación de los requerimientos, la identificación de los equipos de trabajo, tengo toda la parte del cronograma, tengo la asignación de los stakeholders o los recursos, tengo la parte toda de control. Entonces, cuando nosotros emprendamos un proceso de evolución o modernización de aplicaciones, pues debemos de contemplar varias características, ¿sí? Casos de estudio. Entonces, estos casos de estudio han sido dados a través de la división de servicios profesionales de Progress. Sin embargo, aquí es importante que nosotros podemos dar estos servicios de manera localizada, ¿sí?, a través de nuestro partner Acubica, uno de nuestros partners, ¿sí? En este caso particular, pues hablamos de Acubica porque Acubica ha sido el que ha organizado este webinar para llegar a nuestros clientes. No, es que tiene razón. Yo creo que sí mandan el video. Bien, estos son los casos de estudio. Entonces, por ejemplo, estas son un cambio, ¿sí? Lo que se tenía antes en una aplicación en modo carácter y cómo quedó convertida, ¿sí? Una aplicación que puede ser accedida a través de un carrito de compras. Dos características, entonces estamos acoplando nuestra tecnología a las necesidades del mercado. O caso, por ejemplo, el registro de actividades. Entonces, nosotros tenemos una aplicación cliente-servidor, esto es para el registro de actividades de los recursos Progress. En el tema de servicios profesionales, se tenía una aplicación, digamos, que no era mala, ¿sí?, que la apariencia, digamos, cambió, ¿sí? Cambió la arquitectura, obviamente, para poder tener una flexibilidad en la parte de mantenimiento, y su apariencia también cambió, de tal manera que sea una aplicación mucho más intuitiva, tenga una mejor experiencia usuaria. Aquí es otro caso, en un portal de estudiantes,
donde los estudiantes podrían ver cada una de las características de sus asignaciones en modo cliente-servidor. Sin embargo, esta arquitectura cambió suministrando una mejor experiencia de usuario, ¿sí? Es importante, digamos, recordar, ¿sí? Cada 10 años hay un salto tecnológico, ¿sí? Nosotros nos ubicamos, por ejemplo, acá en la mitad, en la arquitectura cliente-servidor. Recuerden que estamos hablando de qué años, de los años. Pasamos a los años 2000 en que nuestras aplicaciones deberían de ser web. De 2010 al 2020 las aplicaciones deben de ser móviles. Y nosotros estamos llegando ya al 2020 y nosotros debemos de estar preparados para la siguiente generación. La siguiente generación es la era digital, ¿sí? Y que todo esto cambia muy rápido. Por eso han cambiado estos paradigmas, ¿sí? Esta es una ¿sí? Esta es la parte inferior de RAI One de Disrupting Digital Business, donde nos habla de que en los años 60 nosotros teníamos una perspectiva de vida de las empresas de 60, que iba a durar aproximadamente 60 años. Sin embargo, la expectativa de vida empresarial hoy en día cambia a 15 años, ¿sí? ¿Y por qué el tiempo se reduce? Porque si nosotros no nos acoplamos de acuerdo a la tecnología, no estamos alineados de acuerdo a la tecnología, nuestras organizaciones empiezan a debilitarse, ¿sí? Aquí hay testimonio y es bastante crítico, donde dice que la cantidad de nueva información técnica se duplica cada 2 años. Y miren, la mitad de nuestro conocimiento técnico es obsoleto cada 24 meses. Entonces, si nosotros queremos, digamos, que nuestras organizaciones no aparezcan, ¿sí? Nosotros necesitamos apoyar a nuestras organizaciones que entren en una evolución de las aplicaciones. Hay una fortaleza muy importante, la fortaleza es que Progress es una plataforma muy estable, su base de datos estable, pero necesitamos evolucionar. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos cambian, porque la forma de acceder los datos cambia, como lo veíamos. Ahora estamos accediendo a través del Internet de las cosas. Entonces debemos de preparar a nuestras organizaciones para esos nuevos desafíos, ¿sí? Para hacer esto, pues obviamente necesitamos conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento lo podemos adquirir, por ejemplo, a través de OpenEdge Academy. OpenEdge Academy nos permite nosotros tener entrenamiento sobre las nuevas tecnologías Progress, ¿sí? Tecnologías, no solamente tecnologías, sino también sobre la arquitectura. Entonces, una recomendación es que nosotros podamos tener acceso a este OpenEdge Academy y es que podamos entrar a un tema de modernización de bootcamp. El tema de modernización de bootcamp, lo que tenemos es una experiencia de modernizar aplicaciones. Eso es lo que tenemos preparado. Abrimos, digamos, como el chat de preguntas. Inclusive los micrófonos están habilitados para hacer preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Eduardo Hernández. Okay. Diego, nada más una pregunta. Por ejemplo, aquí en Odessa que migramos, vivimos de un OpenAce 10.2b y ya tenemos las licencias para el 11.7. Sí, señor. Para aprovechar esta modernización, ¿es necesario cambiar nuestras licencias de desarrollo? Tenemos OpenAce Studio y Photoshop. En realidad, nosotros deberíamos de tener un plan para cambiar. Yo sé que Odessa tiene aplicaciones que trabajan con WebSpeed, ¿sí? Entonces, la idea es que estas aplicaciones que trabajen con WebSpeed evolucionen y que ya no trabajen con WebSpeed, sino que trabajen con Kendo UI, ¿sí? Al trabajar con Kendo UI, lo que hacemos es utilizar páginas HTML5 y dentro de esas páginas HTML5 colocamos controles JavaScript. Para que esos controles tengan, digamos, vida propia, nosotros necesitamos entregar datos y para entregar datos nosotros necesitamos servicios. Y cuando hablamos de servicios, necesitamos crear esos servicios a través de una herramienta. Esa herramienta es Developer Studio. Si nosotros utilizamos el clásico OpenAce Studio, pues digamos nos vamos a quedar cortos en
en la eje. ¿Por qué? Porque sí puedo hacerlo, porque es 4L, solo que me toca que hacerlo muy manualmente. A través de Developer Studio yo puedo crear servicios que son apoyados a través de Wizard. Entonces, al principio yo voy creando Wizard y voy creando, digamos, mis librerías, y a través del desarrollo, pues sencillamente lo que hago es reutilizar esas librerías. Entonces, la respuesta para ti es crear, digamos, una estrategia de modernización de la parte de interfase, donde incluyamos la parte de Developer Studio. En este caso particular, si no tienes la estrategia todavía, pasar a un Developer Studio, digamos, no sería mi recomendación, no es recomendación, porque estás colocando un componente que realmente no vas a usar fuertemente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo preparo la estrategia para la modernización y todo eso, ¿ayudé entonces a pillar esa licencia o se la tengo? Claro, no, digamos, la licencia es 1 a 1. O sea, tú tienes un Developer, un Open Studio, dices, yo quiero Developer Studio, y listo. Y, o sea, no tiene digamos, costos adicionales, sino simplemente es un envío de correo al partner y que el partner lo tramite a través de, digamos, de todo el canal. ¿Sí? Durante el canal. Correcto. Eduardo, buena tarde, Daniel Roldán de Acúbica. Mira, nosotros aquí como Acúbica también podemos apoyarte en el diseño de la estrategia personalizada. Tenemos experiencia en este proceso de modernización que comenta Diego, casos de éxito en México. Entonces, si tú quieres mayor información de cómo podemos darles con entrenamiento, con servicios, podemos perfectamente conversar contigo y trazar esa ruta que mejor convenga y que sea más transparente para ti y para toda la organización. Ok, me parece, podemos agendar por ahí una cita para empezar a revisar el tema. Bien, hay otra cosa, digamos, que te complemento, y es que para ti sería importante, digamos, aprovechar tecnología. Estás moviéndote a versión 7. Mi sugerencia inmediata es que te muevas al nuevo Application Server. ¿Cuál va a ser el beneficio? El beneficio va a ser rendimiento por default, o sea, ya entrada sin hacer nada. Utiliza el nuevo Application Server, te da rendimiento, y obviamente, digamos, que te va creando, digamos, conocimiento de poder implementar nuevas características como el tema de seguridad. Ok, eso, bueno, nomás tendría que ser ya algún ajuste yo a mis aplicativos. Bien, esa es una buena pregunta, y una buena pregunta que nos permite a nosotros compartir el conocimiento para las demás personas que están participando del webinar, y es que nosotros, dependiendo del tipo de tecnología, digamos en el caso de WebSpeed, que hayas utilizado, entonces hay tecnología que se llama CGI Wrapper, ¿sí? CGI Wrapper es cuando yo, dentro de una página HTML, incorporo instrucciones SpeedScript, ¿sí? Instrucciones 4GL dentro de los stacks de SpeedScript, y esa tecnología es CGI Wrapper. Esa tecnología pasa tranquila, o sea, lo único que nosotros necesitamos es ubicar los puntos en unos directorios específicos, la parte de estática, las páginas HTML dentro de directorios específicos, tecnología que se llama, no recuerdo ahora, que es crear puntos W, y dentro de los puntos W empaquetar instrucciones HTML. Ese tipo de tecnología de desarrollo pasa tranquilo con parte del nuevo server. La que no está tranquila y se necesita rehacer es cuando se ha desarrollado HTML Mapping. Sin embargo, en mi experiencia, yo he conversado con muchos clientes de diferentes geografías que no han utilizado HTML Mapping. ¿Sí? HTML Mapping es que yo generé un formulario en HTML y luego lo mapeé con campos de la base de datos. Eso en realidad fue más para un concepto de demostración que para un concepto de la vida real empresarial. Entonces, las personas han utilizado normalmente CGI Wrapper. Dentro de una página HTML han embedido instrucciones Progress 4GL a través de los stacks SpeedScript. Bueno, creo que nosotros bueno, nosotros no estamos usando iMapping. Igual vamos a revisar para poder elaborar la
estrategia de la modernización y empezar a usar lo del OpenAI 11, ¿verdad? Así es. Sí, estamos en contacto contigo para poder agendar una sesión. Y ahí podemos tocar esos temas que comenta Edgar y bajarlos a tu arquitectura, tus aplicaciones y trazando este path de migración que comentaba Diego. Mencionabas, bueno, yo, Edgar, otra vez mencionabas por ahí, hay unas ventajas de la base de datos, creo haber escuchado algo de auditoría y todo eso, esto me imagino no le pega el performance de nuestro servidor y todo eso, o crecer en servicio. Bien, hay dos características. Hay una característica que se llama el servicio de auditing. El servicio de auditing fue liberado en la versión 10.1c. Ese servicio, lo único que hay que hacer es habilitarlo, ¿sí? O sea, ponerlo en servicio, no necesita licenciamiento adicional, dependiendo de cómo se construya o cómo se haga el despliegue. Entonces, el servicio de auditoría necesita una base de datos adicional. Si la base de datos adicional está localizada en el mismo servidor, pues se utiliza la misma licencia, y él lo que hace es un tracking de lo que yo configure que debe ser el rastreo de las transacciones CUT que están ocurriendo con la base de datos. Transacciones CUT son crear, actualizar el enlace. Pero puedo hacer un rastreo read, ¿sí? Y ese rastreo read lo hago a través de la aplicación o de puntos PES que yo quiera que llene el tracking. Por ejemplo, yo quiero que haga un tracking de consultas. ¿Cuál es la característica? La característica de ese servicio de auditoría, que existe una base de datos adicional, puede ser servidor, que esa base de datos tiende a crecer cantidades, ¿sí? Dependiendo de la configuración que yo determine. ¿Cómo me va a pegar al rendimiento? Pues realmente cuando uno hace auditoría, pues necesita auditar solamente las cosas que yo necesito auditar. O sea, no voy a auditar cosas o campos que no sean sensibles. Entonces, las regulaciones dicen, por ejemplo, en el sector financiero, pues hay regulaciones para que yo haga tracking. Entonces, un tracking adecuado, pues no va a alterar tanto el rendimiento. Y hay otra herramienta que se llama CDC, que la herramienta podría utilizarse como auditoría, sin embargo, es más orientada a la parte de extracción de registros, a la parte de identificación de los registros. Entonces, dice, yo necesito hacer extracción de estos registros y en lugar de que yo haga un ET que haga un recorrido de todos los registros de mi tabla, él le dice solamente, estos fueron los registros que tuvieron una creación o una actualización o una eliminación. No toda la tabla, sino llévese estos registros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La forma de guardar la información. A la auditoría, él guarda el registro como una cadena larga, ¿sí? O sea, si los campos que se modificaron, él coloca separadores y me dice el campo X de tal tipo tenía un valor anterior, ahora quedó con este valor, sigue el siguiente campo en el mismo registro. Y con el tema de CSC, él va acumulándome y no necesito una base de datos adicional, sino me va acumulando en unas tablas. Obviamente que para evitar que mi base de datos crezca mucho, yo tengo que hacer un mantenimiento, registro transferido, registro eliminado. Por aquí otra pregunta, aquí creo que, disculpen que coloco había pregunta sobre Framework PMPO, en donde vamos a ver su funcionamiento y descargarlo. Bueno, en realidad nosotros podemos hacer demos del PMPO, ¿sí? Ya no está en una página, no está en una página donde yo pueda descargarlo. O sea, necesito hacer la demostración, pero necesito entrenamiento para que me den acceso a cargar. Y ese entrenamiento lo podemos hacer a través de uno de nuestros partners, como por ejemplo aquí el caso de Acúbica, o podemos tener directamente contacto, obviamente que
si tenemos contacto directamente con proveedores, debería ser en inglés. Acá obviamente se necesita ser personalizado a través de nuestro partner Acudica. ¿Alguna pregunta adicional? Ya tenemos 5 minutos sin problema. Días. Hola, Fernando. Disculpa sobre el Kendo White Welder. Hemos estado dándolo ya en algunas ocasiones. Nosotros todavía tenemos el OpenEdge, no tenemos el PAS. Entonces hemos intentado colgar las aplicaciones, mostrarlas, pero no vemos si es necesario el PAS o con el OpenEdge ya se puede hacer ese proceso. Pues el PAS está más alineado a poder disponibilizar servicios REST que yo necesito. O sea, puedo hacerlo a través del REST Manager en el clásico Application Server, pero digamos es un poco más artesanal. ¿Sí? Porque el clásico fue una tecnología liberada en la versión 8 y recuerdas que la versión 8 fue liberada más o menos entre el 97 y el 99 y lo que se ha hecho es un ajuste, una adaptación para poder publicar servicios REST. Si te pudiera mover a PAS sería genial. Sin embargo, tú puedes, como has descargado la versión de Kendo UI Builder en evaluación, tú pudieras entrar al trial de Progress, la página de Progress, y descargar ese nuevo Application Server. Ahí podemos encontrarlo para plataformas Windows o para plataformas Linux. Obviamente se baja para una arquitectura de 64 bits. Bueno, pero entonces leyendo la documentación nos puede deployar una aplicación para poder mostrarla. ¿Cómo se hace ese proceso con el OpenEdge? No, realmente yo no he visto documentación. La documentación que hay es más orientada al nuevo Application Server, ¿sí? O sea, disponibilizar un servicio REST desde el nuevo Application Server, pues es casi utilizo Wizard y es un next, ¿sí? Realmente yo no he hecho. Sé que hay documentación, sí hay documentación de cómo publicar un servicio REST utilizando el clásico, porque hay que incorporar el Manager. Entonces, el Manager no es un producto que tenga costo, es un producto que puedes descargar sin costo y lo que haces es incluir dentro de tu instalación del Application Server y a través de él vas a publicar el servicio REST. Pero yo honestamente nunca he hecho, o sea, yo he hecho publicación de servicios con el clásico y con el nuevo, y pues tranquilo con el nuevo también. Gracias. Bien, Fernando. ¿Algún punto adicional? O pueden, si en este momento, digamos, no se les ocurre nada, pero luego se les ocurre algo, pueden colocarnos de las acciones, me imagino que les llegó a través de XWeb, pueden colocarnos las consultas, ¿sí? Y las podemos resolver tanto desde el lado de Acubica como desde el lado de Progress. Bien, bien, damos las gracias, agradecemos mucho su participación, espero contar con ustedes en nuevos webinars, en nuevas invitaciones. Esperamos de que esto haya sido de buena utilidad. Es importante, digamos, que estemos inquietos en lo que se está hablando, en que probablemente es una compañía que está trabajando para que nuestras aplicaciones entren y estén alineadas con la nueva tecnología. ¿Sí? Muchas gracias y muy buen día para todos.